Ahí estamos. Y estamos aquí en Críticame si puedes, con Toto una vez más, esta vez para analizar, para comentar más que nada la película de Dick. eh, ¿El entierro? ¿Sí? ¿Sería La en español? excavación. La excavación. No, ese era todo el chiste doble sentido, la verdad. Pero sí, la excavación, como sale en Netflix en este momento. Bueno, esta película está dirigida por Simon Stone y está basada en una novela de John Preston. Está protagonizada por la Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin, Ken Scott, Archie Burns y Mónica Dolan. Se estrenó hace poquito, el 29 de enero de este año, en Netflix. Bueno, este es un drama, hay que decirlo, una película más bien lenta o dramática de un tipo que realiza excavaciones arqueológicas, pero no es un profesional, así no es arqueólogo, digamos. Ujú. Y básicamente nos muestra las problemáticas que tiene en un hallazgo que es de hecho uno de los hallazgos más importantes que se han realizado en el Reino Unido, que justamente es de un barco que hay anglosajón, eh, que además ocurre en el contexto de justo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienen que estar muy acelerados tratando de sacar esto porque lo pueden bombardear o porque puede sufrir cualquier problema. Eh, entonces, Toto, ¿cuáles serían los puntos fuertes de esta película para ti? Los puntos fuertes para mí es la fotografía. Es una belleza visual súper bonita. Yo creo que por donde el contexto de donde se filma, no recuerdo muy bien la localidad donde ocurrió esto, No, sí, se me olvidó. ajá, pero me encantó el paisaje, también el uso de la cámara, eh, y también debemos decir que el cast igual es un buen cast. Definitivamente, probablemente lo más poderoso que tiene esta película es los elementos técnicos, elementos como de vestuario, se siente como muy de época, Sí, se siente como la cosa como súper rural. ujú. No sé, pues el tipo siempre ahí fumando Su su pipa. tabaco, su pipa, así es como Ujú, bien, bien british, digamos. Todo, la misma tipa que vive como en medio de la nada, pero tiene sus criados. Es como una lord la tipa, ujú, derechamente. Así que sí, concuerdo que los elementos como anexos son definitivamente lo mejor de la película, pero el segundo elemento, que sería como siguiente, que tiene relación, como decía la Toto, con el cast. El cast es muy bueno, es muy, ujú. muy bueno. La mayoría, de hecho, de los actores son relativamente connotados, en especial el principal, de hecho. Eh, y por eso mismo tiene muy buenas actuaciones. Eh, Ahora, y aquí es donde vienen los problemas, para tener un cast tan bueno, el guión, diría yo, es bien, bien, y aquí es donde caemos ya en las problemáticas de esta película. Yo diría que el guión es bien malena, no tiene como muchos elementos dramáticos, entonces no explota a los actores que usa, o sea, lo cual es una pena, porque si te mandaste el manso cast Sí. y le estáis pagando un montón de plata a un montón de gente, pues, al menos sácale el jugo, digamos. Entonces, pero al final siempre como que los diálogos son como menos planos, siempre como que estamos ahí en que como que no pasa mucho. La película peca un montón y ahora además del hecho, quiero irme al guión como a la trama misma, Ujú. además del hecho de tener una trama, o sea, un guión como medio flojito en términos de diálogo, que podría ser, o sea, y podría seguir siendo potente la película. El problema también de la película es que no ofrece como nada personalmente. La trama es como la excavación misma y al final tenemos toda la trama viendo a los tipos excavando y no hay como mucho más y vemos ahí más que nada peleas como de orgullo porque la excavación se vuelve importante, entonces no sé, el tipo es como que no es letrado, o no es experto
Y ahí como que se pelean con uno en un museo, pero nunca hay un conflicto así real, siempre es como, bueno, sigamos excavando. Y entonces, yo creo que tiene grandes falencias en el guión, tanto en términos de diálogo, pero eso puede no ser relevante, puede una película no tener diálogo o tener poco diálogo o justo y ser muy potente igual. Pero esto yo creo que se cae en el hecho de que es una trama como que no dice nada al final del día. No sé qué te parece. A mí me pasó lo mismo con la trama, creo que quedaron cortos. em, lo mismo que la película anterior. Si el título es la excavación, claro, yo entiendo que fue un hecho histórico, que es algo muy importante y encuentro muy bien que lo hagan una película. Pero, bueno, a ti no te gustó mucho la parte de que se basara toda la película en la excavación, Claro. pero yo O sea, de que dice, no solo es eso, pasa del tema de la excavación, pasa a convertirse, por así decirlo, en una película romántica que está bien. claro. Está bien que le pongas ese poco de drama con romanticismo, pero al final a mí me dejó la sensación de que no tomaron en cuenta este hecho histórico y fue como una excusa para hacer la película. Esa es la Sí, sensación que me deja. definitivamente. O sea, pasaron un montón de cosas. Yo sé que se basaron en la novela. Esta novela está em, hecha por el sobrino de una de las personas que estuvo en la excavación, que era la Peggy, que era la chica que al final está como en la parte romántica también de la película. Sí. Es el sobrino de ella y obviamente da el punto de vista de él. La película no es exactamente igual, después al final la película explica qué fue lo que pasó y encuentro que debería haber sido, no solo como poner como un dato anecdótico al final de la película, sino así como explicar o mostrar que como pasa siempre en estas cosas importantes, en la fama o el crédito se los llevan a otras personas y después de muchos años dicen, no, en realidad pasó esto y esto otro. Entonces, creo que deberían haberse enfocado más ahí. Eh, Como dices tú, esto fue antes de empezar la guerra. Podrían haber mostrado, no sé, que habían llevado estos tesoros, los guardaron abajo en el tren, en los metros de Londres, ¿cachai? Podrían haber eh, incluido esas cosas como para darle más drama a la película, así como hoy se viene la guerra, ¿cachai? Escondamos esto porque es una riqueza, no solo para el mundo, para el país, ¿cachai? Nos va a dar prestigio. Como que a mí se me ocurrieron un montón de cosas para el final y al final terminó ahí. O sea, Encuentro que no supieron aprovechar ni la historia, ni las actuaciones, ni nada. los tipos que venían del museo, recuerdo que lo mencionaban harto, eso de que, oye, se va a venir la guerra, esto tenemos que Hay que guardarlo y no sé apurarse, qué, ya como que apurarse, pero claro. nunca, pero era como, bueno, ya, pero no tenían ni un peso, así como Ujú. que no había dramatismo, no había una pelea, no había una cuestión, era como, oye, cabros, apúrense, pues, porque viene la guerra. Ya, chao, sí, nos vamos a la No, casa. y lo No, mismo, y ahí era como, tienes un museo local, no, claro, perdón, no recuerdo el nombre, tienes un museo Ipswich. local Ah, peleando con Ipswich. el Museo Británico, ¿cachai? Un museo Sí, nacional. Entonces, dale más importancia o más conflicto a eso, inclúelo en la película, ¿cachai? sí. Tampoco mostraron eso. Se fueron más Claro, por el lado toda esa... romántico y Sí. mostrar como eso, Pero ni entonces, siquiera, es que el problema, yo creo que la película es un menjunje de cosas porque de hecho lo que tú decís de esa como pugna del British Museum con este museo así rural, también como que se muestra un poco, ujú, pero también es nada de nuevo, es como, uy, queremos el tesoro, uy, nosotros también, gracias, chao, claro. pero no sé. De hecho, a mí, cuando me parece más entretenida la película es cuando los personajes empiezan a interactuar como más, cuando se va a lo romántico. Ujú, Ahí es donde yo encontré que era decente, es como que en el único momento que me agradó, pero en todo el resto de los momentos era como, pucha, como que no pasa nada con esto, no ujú, hay conflicto, no hay nada. claro.
pero incluso en lo romántico deja de haber conflicto, como que le muestran la pinceladita y nada. Y Ujú, después es como nada. Y es como, pero ¿qué onda? Sí, o sea, estamos mostrando cuatro historias que no me sirven para nada. claro. Así tenemos la cuestión romántica, tenemos la cuestión de la pugna del museo, tenemos la cuestión del ego de unos tipos, tenemos la cuestión, tenemos un montón de historias dentro, pero como que ninguna avanza. Así Y es. entonces esa película, eso da la sensación así como de una lentitud y un poco de aburrimiento que sí. Y al final deja como con, como con nada, digamos, al final de la película. Y como tú decís, Mm, hay hartas cosas ricas con respecto a la historia real de la cuestión. claro. Por ejemplo, la cosa de que tú mencionabas que terminaron escondiendo el tesoro en el metro para que no muriera con los bombardeos, entonces, Claro. en Londres. Entonces, es como, bueno, ¿por qué no le ponemos eso? Pues sí, una pizca de dramatismo, algo de sustancia le Ujú, faltó, ¿sí? No sé, por último, así si es. hubiera tenido mejores diálogos, tal vez, no sé cómo podía mejorar esto, pero sí, no. A mí no sé, muy poco me agradó, excepto cuando se puso romanticona, porque ahí sentía Ujú, que al menos había un hilo de ujú, trama que iba a llegar a alguna parte, mm, porque con todo el resto de la cosa nunca lo sentí. claro. Eso. Bueno, ya hablamos un poco del guión y la trama, que es como lo más nefasto. En ese sentido, los personajes como que prácticamente están estáticos Ujú. toda la película. El personaje que más crece es el de cabro chico, así que es como, para mí parecer, es como nada que ver, así, nada que ver. Actúa muy bien él, sí. Sí, hay un niño ahí que al final como que en verdad, cerca del final de la película te das cuenta que entendía todo el cabro, ¿cachai? Ujú, Era como terrible cabo. Entonces, era como el mejor personaje para mí al final. Eh, bueno, las actuaciones son buenas, pero tampoco es como que había mucho que actuar en la película, sino si no había como conflicto real, digamos, no había tanto así como para decir, por ejemplo, en Ma Rainey's, donde teníamos un diálogo así potente, donde exigía así el sentimiento. Esto en ningún punto lo exige para los actores, así que es como medio plano. No sé qué te parece a ti la actuación. es verdad. Yo creo que Mm. tenían mucho más para dar. Sí, o Mm, sea, como actores definitivamente. claro. Y ya mencionamos que en verdad lo mejor era el elemento técnico porque finalmente la película Sí. se graba en este lugar que es rural, que es como unos campos donde toda la vida han arado, digamos, siempre han habido huertas. Ujú. Y nos falta lo último, la música. La música. ¿Te pareció algo Igual de me la música? gustó, sí, había harta música que acompañaba la película, en ese sentido es más instrumental, eso sí, sí, Sí. igual lo noté y me gustó. Sí, está bien hecha, digamos que es Ujú, discreta. sí, Normal, digamos, de una película como esta, pero tampoco es una cosa que uno dice, oh, el soundtrack increíble. Para claro, nada. ujú, Está bien, digamos, es claro. discreta y acompaña bien la escena. Sí. Eh, bueno, ¿te quedaría algo más que decir? No, ¿No? no. ¿Qué nota le pones? Yo le pongo un 7. ¿Un Fíjate, 7? sí, yo esperaba mucho más de la película, no teníamos idea cuando la elegimos, solo vimos los personajes y como Sí. dijimos, ah, la trama me parece entretenida. Em, pero eso, esperaba mucho más. Después, o todos los elementos históricos, como dije anteriormente, me gusta que hayan películas de eso, pero que estén bien narrados y que sean atractivos para el espectador. Y esta no me pasó eso. Así que por eso es mi nota. Yo le pongo un 6,5. La película me aburrió, sí, me aburrió, sentí que no iba a ninguna parte, sentí que tenía tramas que podrían haberse explotado de mucho mejor manera y no se hizo. Ujú, Así que no, para mí no es una gran película, la verdad. Pero igual eso también es lo interesante del canal, que ujú, justo esta está estrenada hace poco, claro. entonces el revisarla así ahora me parece súper bien, me parece súper bien. Entonces, ¿recomendarías esto? Em, la verdad es que no.
No. Creo que, Hay no que sé si decirlo. si hemos dicho esto antes, no, no recuerdo. Creo que siempre a las películas le encuentro algo y digo, o digo por qué, a pesar de que a nosotros no nos gustó, la recomendaríamos, pero la Es que verdad es siempre. que esta yo no la recomiendo, encuentro que no va a agregar valor a su vida. Eh, a mí no me aburrió como a ti, no me aburrió, la vi, no se me hizo larga, tampoco no se me hizo eterna, pero sabes que no me dejó ninguna sensación, solo por eso yo no la recomiendo. eh, bueno, lo que te decía, yo tampoco la recomiendo. Creo que lo que está ligado a lo anterior, siempre tratamos de buscar algún, más que buscarle la quinta pata y la quinta pata. Lo que tratamos de hacer es encontrar bajo qué contexto esto sería razonable y por eso Claro. siempre decimos, bueno, la recomendamos bajo esta condición Ujú, a las, digamos, a las más bajas, a las más altas decimos siempre esto tienen que dejar de hacer lo que estén haciendo por verla. Entonces, ujú, tenemos siempre esos dos, pero yo creo que no había pasado hasta ahora en donde yo no claro. encuentro un contexto en donde quiera ver esto. Ujú, Así no. A menos que sea para revisarla y decir que por favor nadie más la vea. Es como el único contexto donde alguien le diría esto. Así que ojalá que no vean la película. Ojalá que no, vean el y si la camino. ven, No. también O ojalá nos la comenten, sí. comenten qué les pareció, Sí, porque claro, si estamos equivocados tal vez. esta es nuestra opinión y claro, Sí. en gustos y todo, No hay nada todos somos escrito. distintos, pero claro, Pero estará muy... pero me No, gustaría muy escuchar fome. o ver la opinión de más gente que opina esto, porque de verdad a mí me sorprendió cómo terminó todo esto. Es muy mala, sí. No, de verdad. Así que nada, los invitamos a ver la película si es que quieren criticarnos, si es que la encontraron buena, básicamente. Claro. Pero francamente lo dudo mucho, lo dudo mucho. Entonces, con eso estaríamos por hoy. Nuestras Próximo episodio. próximas. Próximo episodio. Bueno, como nosotros transmitimos los lunes, nos saltamos el Día de los Enamorados, así que no nos importó. Es que después me acordé en el canal de anime de esa cuestión. Ah, no. Pero después ayer se me olvidó decírtelo. Así que nos vamos a ir con esta comedia negra, me parece que es algo así, no recuerdo. The Meyerowitz Stories. Así que con Eso. eso Con eso estaríamos. nos vemos la próxima semana en Críticame si Críticame si puedes. puedes. Fantástico.